como bien acabo de decir, lo que ocurrió este miércoles fue canela en rama. No vais a ver contenido como este en ningún otro sitio del FinTuit español, ¿verdad, Raúl? Historia viva. Vaya Historia semanita, Wayne. Aún recuerdo cuando me llamaste en modo pánico, ¿qué tengo que hacer? Claro, es que los miércoles es el peor día para mí, ¿vale? Yo los miércoles entro a trabajar, me tomo el café y entro en Meeting Hell, que no acaba hasta las 7 u 8 de la tarde. Entonces, para mí los miércoles es un día malo. Entonces, no suelo mirar mucho ni el Discord ni nada, y de repente veo ahí un jaleo, un montón de notificaciones, llamadas perdidas de Raúl, y yo, pero bueno, ¿qué está Vaya pasando? semanita, Wayne. Aún recuerdo. ¿Aún recuerdas? Como no, yo creo que eso es alguien que le ha dado al play, no he sido yo. Chan. Alguien está poniendo el vídeo de fondo. No sé, Pues nos está dando. De repente hay un jaleo tremendo en todas mis redes sociales. Me conecto y me dice Raúl, bueno, tú y todos los miembros del club, adelante, pum, pum, pum. Sota, caballo, rey, 1, 2, 3, ABC. Instrucciones claras y sencillas, y de repente me encuentro con eso. Hostia, $1.500 en la mano. Menudo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Además, eso fue gracioso porque, como fue con 3M, ahora ya podemos decir que somos inversores aristócratas de los dividendos, tío. Eso es. Todo tiene sentido. Coca-Cola. Dividendocrat. El Raúl más Coca-Cola ahora. Nos hemos pasado al lado oscuro, ¿eh? Sí, hombre. Nosotros somos flexibles, ¿no? Si nos dan más de un 10% de rentabilidad en unos días, pues bueno, habrá que cogerlo. Se lo cogemos. Antes de que empiece, Raúl, me gustaría recordarle a todo el mundo que si queréis ver contenido como este, de este nivel y de esta, yo diría de excepcionalidad, no en cuanto a la calidad, que es excepcional, sino a lo único que es. No te encuentras esto todos los días a este nivel de detalle y, digamos, con estos resultados. Suscribiros al canal y darle al botón de like, que nos ayuda mucho para que nuestro contenido llegue a cuanta más gente posible, que es lo que nos interesa. Y dicho esto, Raúl, dale caña. Vamos a ello. A ver, ¿qué ha pasado? Pues bueno, había una acción corporativa con 3M que había vendido una parte de su negocio a otra empresa cotizada que es NeoG. Entonces, ¿qué pasa? Que 3M te da dos acciones, o sea, te da dos opciones para gestionar esta acción corporativa, que es una, no hacer nada, que es lo que yo he estado viendo que en Twitter, en Twitter mucho accionista de dividendos que tenía 3M se ponían a mirar la empresa esta de NeoG y veían que era una empresa de crecimiento, que estaba por encima del PER 50, tal y cual, y pues yo vi que la mayoría no hicieron nada. En plan, lo que decidieron es quedarse con su acción de 3M y ya está. Y luego, la segunda opción que había, pues era cambiar las acciones de 3M por las acciones de la empresa esta que os digo, que se llama NeoG. Y me puedes decir tú, pues bueno, pues entonces el chollo aquí ¿dónde está? Si simplemente te dejan cambiar las acciones de 3M por las acciones de NeoG. Pues porque hay un arbitraje, imagino. Aquí está lo gracioso, que es que para lo de 3M, en este tipo de situaciones de split-off, lo que se hace es que se emiten con cierto descuento las acciones de la empresa nueva. Entonces, normalmente el descuento va entre el 7 y el 8%. Y claro, entonces, si cambias las acciones de 3M y sacas un 7,5% de descuento más o menos aproximado por NeoG, pues parece un chollo, ¿no? En plan, pues hostia, pues cogemos aquí infinitas acciones, ¿no, Gwen? Y las metemos a la tenda y nos sacamos un 7% gratis, ¿no? Todo lo que aguante el margen. Todo lo que aguante a fuego. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque, claro, todo el mundo va a pensar eso. Y entonces lo que ocurre es que se piden más acciones, o sea, van más acciones de 3M a la tender de las máximas que se pueden repartir. Entonces, lo que ocurre es un prorrateo y a lo mejor si llevas 100 acciones, pues solo 10 se te convierte. Las otras 90, pues no. Entonces, la clave, como siempre, pues no es la primera vez que hablamos de este tipo de operaciones, aunque esta es especial al no ser una tender offer como tal, es que tengan not lot. Que bueno, esto voy a poner en el chat, voy a poner el vídeo donde expliqué este tipo de operaciones, el sentido que tienen, lo que es una tender offer, lo que es un outload, por qué se producen este tipo de arbitrajes, y lo voy a dejar en la descripción y os lo pongo por el chat también. Curioso lo de outlot, porque es básicamente un lote impar.
básicamente. Sí, Simplemente. esto, por resumirlo mucho, lo del odd lot es que si tú tienes entre 1 y 99 acciones de la empresa de 3M, te las llevan todas a las tender. Es decir, te aseguras que en vez de que te prorrateen, se las queden todas. Y eso, claro, eso uno de los mayores riesgos, que es el prorrateo, ya te lo cargas. Entonces, pues es hacer simplemente un arbitraje con un margen de error bajísimo. El margen de error es que de un día para otro te cancelen la tender offer, que puede pasar, pero bueno, ya, entre comillas, llevamos bastante historial de varios años de esto y de momento no nos ha pasado en alguna. Eventualmente ocurrirá. Pero ya te digo que las... No, o que Neoge se hundiera en el cambio de una a la otra. Claro, pero por eso, ahora lo comentamos, por eso... O sea, cuando haces una tender offer y te pagan en dinero, pues el dinero no se hunde, ¿no? Pero en esta, en vez de pagarte con dinero, te pagan con acciones con descuento. Entonces, ahí es donde entra bueno, no la dificultad, sino el paso extra que hay que hacer en este movimiento, que es cubrirte. Pero bueno, poco a poco. Paso a paso. Sí. Claro, paso a paso. Al final, primero... la jugada es más compleja de lo que parece, aunque sean no. acciones. Las jugadas son comprar una acción, mandarla a la tender y ponerte en corto la otra acción. O sea, es muy fácil. Son dos operaciones, por lo tanto, parecería una cosa relativamente sencilla, pero entender todo lo que implica esas dos operaciones, sí. Hay mucho jaleo, hay mucho contexto aquí. Hay contexto. Pero bueno, primer paso, tener en cuenta lo que es el split off, la transacción, que simplemente por cada acción que tienes de 3M te van a dar 6,7713 acciones de NeoG. Entonces, pues bueno, pues si tú llevas 99 acciones, pues te van a dar 99 por 6,77, que son 670, si no me sale mal la cuenta. Tampoco... Claro, al final tenías que... Porque claro, la mayoría de nosotros fuimos con 99, pero hubo gente que fue con 20 o con 30. Entonces, pues bueno, pues la gente no tenía otro número de acciones de NeoG diferentes. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque al final yo me he convertido en altavoz de la historia esta, recibiendo por lo menos 200 o 300 privados en menos de una hora. Fue AGL el que sacó el martillo y dijo, hostia, chavales, mirad esto. Tremendo AGL, Tremendo AGL, o sea. Porque para colmo, el día de antes era aún más beneficio que se sacaba. Eran unos 1.800. Nosotros el día que lo hicimos era entre 1.500 y 1.600. Y pues bueno, AGL avisó. Hubo un par de miembros del club que se dieron cuenta. Claro, yo lo leí y dije, esto es gigante. Esto tiene que saberlo todo el mundo. Y ahí fue ya cuando la tarde del miércoles, pues se lió mucho. Y por ahí lo estuvimos hablando. Fue, en verdad, los que lo hemos vivido esa tarde, despliegue de emociones de la gente. La gente al principio, claro, es que mucha gente que se gana un salario en 20 minutos. Literal. Recuerdo cuál es el salario medio en España. Así que, pues ya te digo, estos son los mensajes que puse yo para que veas al final total claro, sí, transparencia. Y estas eran las escuetas instrucciones. Porque al final la dificultad de esto era que te apareciese porque claro, nosotros ya estamos enfadados con The Giro y los demás brokers, Paco, ya solo recomendamos para este tipo de movimientos Interactive. Bueno, a ver, un poco de contexto. El problema es que una vez compras las acciones de 3M, tiene que aparecerte un mensaje de acción corporativa. Vamos, claro. Si tú eres el dueño de unas acciones, te dan permiso para votar como accionista en las acciones corporativas de esa acción. Correcto. El problema es que desde que compras las acciones hasta que te mandan el correo, el mensaje en tu broker para poder hacer esa acción, pues pasa un rato. Claro. ¿Qué ocurre? Si estabas con poco tiempo, porque acabas de salir de un montón de reuniones como yo, estabas dándole al botón de refrescar en tu pantalla todo el rato para ver si aparecía el correo o no. La mayor dificultad esa era la única dificultad. Una vez te aparecía, ya completabas la compra. Bueno, al final, primero comprabas una para ver si te aparecía o no, porque hubo un par de usuarios del club que no les llegó la notificación. No sé si hicieron algo mal o que tuvieron mucha mala suerte, pero no les llegó.
Pero bueno, al final, como solo estás comprando una acción para habilitarlo, bueno, la comprabas, esperabas que te apareciese, una vez te aparece, pues compras el resto de acciones hasta 99 y las mandas. Y una vez las mandas, pues siguiente último paso era abrir el corto. Porque, que realmente no es un corto, porque la semana que viene, en principio mediados de semana, a nosotros nos van a dar por cada 99 acciones 670 de NeoG. Entonces es como vender una semana antes lo que había. Es un hedge. Claro, es un hedge. Es un hedge. Claro, exactamente. Chito. Y claro, justo... exactamente. Va a ser, ¿verdad? Poco tiempecito de ser accionista de Dividend Aristócrata, Ciprés. Pero bueno, ha sido bonito. Una semana. Sí, así. A ver, yo me siento de puta madre desde que soy Dividend Aristócrata. O sea, noto que la gente... Te va todo bien, ¿no? O sea, vas por la calle y como, pase, señor, pase usted. No te preocupes. Soy un aristócrata, pero soy del pueblo, ¿sabes? Soy campechano igual. Puedes pasar tú primero. Bueno, me pasa. Uno se hace a la aristocracia. Con el tiempo, llevo 4 días de aristócrata y bien. Y bien. Buena experiencia. Sí, buena experiencia. O sea, antes no era nadie, ahora soy un aristócrata. Pues nada. Y pues eso. Es que realmente la operación no tenía mucha más dificultad. Aquí está puesto los 2 últimos pasos. Esto es hablando yo con un chaval en privado que me dijo cuánto le había salido exactamente, que le salió un poco más que a mí. A mí me salió 1.522. Porque claro, al final, depende de la hora en la que lo hicieses, fue un día con bastante volatilidad, pues te ganaste unos $, más o unos $, menos. Y bueno, más cosas que contar. Hubo gente que hizo el short un día más tarde y en vez de ganar, pues eso, 1.500, 1.600, pues ganaron 900, porque el mercado sigue bajando. Sí, es que se ha hundido, hemos hundido la acción, ¿no? Aquí sí que somos seguidores, ¿no? del hedge. Aquí sí, ¿no? No como en Quistos. No, aquí sí. Aquí los del sur se han estampado humilmente. Pero hay momentos para sacar la tabla y momentos para esconder la tabla, está bien. Pues aquí los que fueron con la tabla se han dado una hostia. Que se ha hundido, ¿no? O sea, si no hacías la parte del curvo, mal. Si no hacías la parte del corto, ha ganado mucho menos. Bueno, cada día ha ido ganando menos. Siguen ganando dinero. Bueno, que a lo mejor sube el lunes. Es que realmente eso no se sabe. Es los vestigios del mercado. Y bueno, el día 1, o sea, el día siguiente de hacer todo esto, ya se confirmó la tender offer. El prorrateo fue muy grande, entre el 5 y el 6%. Así que imaginad lo importante de tener el lot, porque si no, si hubiese comprado 100 acciones, solo te hubiesen cambiado un 5 y pico, para que te hagas a la idea. Y la parte de abajo que os he puesto aquí de la foto es cómo tenemos ahora mismo nosotros la posición Interactive, que ya no lo reconoce como acciones de NeoG, falta que nos las den. Y una vez nos las den, se nos cancela el corto que tenemos abierto. Así que se puede decir, ¿no, Ciprés, que no hay que hacer ya nada más? Hay solo que esperar a que se... Sí, solo hay que esperar. Se cierre virtualmente la operación. Sí, nos la cerrarán y nos dejará el dinerito ahí, nos quedará el dinerito. Aparecerá el dinerito ahí. Bueno, el dinerito no sé si se nos lo ha sumado ya. Eso la verdad que no lo sé. Pero bueno. Yo diría que no. No creo, porque como el del corto lo ponen, pero no te lo ponen, no sé, no lo tengo claro. Yo creo que no, ¿eh? Es raro, ¿no? Sí, no sé. Pero bueno, da igual. La cuestión es que cuando se cierre te quedan 2.500 euros de un modo u otro. ¿Los han dado ya o te quedan? A ver, yo creo que lo importante aquí, Raúl, lo más importante en realidad no es la operación, es que si no estabas en la comunidad de Tran no te enteras, y es imposible que te enteres, y ya van 2 en 6 meses, ¿no? Ya van 2 de estas. Claro, la otra fue en julio, en 4 meses o algo así, vamos. Sí. La otra fue en julio, una de 200 euros y otra de 1.500, claro, son 1.700 euros, y han pagado... Explicamos. La gracia que tiene esto es que en el club no solo estamos monitorizando, o sea, tenemos miembros que son la comunidad en español con más nivel que te puedas encontrar, pero tenemos miembros y tenemos herramientas monitorizando tenemos este robots, tipo de operaciones. Tenemos pequeños robots. Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen varias de estas todos los días, pero no todas son proclives a que se dé una situación como esta.
En cambio, cuando hay una, hay gente, ojo a visor, que saben reconocerla y se lanzan como bestias enfurecidas sobre ella. ¿Qué ocurre? Gracias a la cortesía y la amabilidad de esta nuestra comunidad, se pueden compartir y poner en común con todo el mundo. Entonces, cuando ponemos titulares grandilocuentes como los que hemos puesto hoy, ciertos son. Se han repartido No, es cientos por de algo, miles de es por dólares algo. a la comunidad. Claro, claro. No. Pues bueno, hasta aquí, ¿no, Raúl? ¿Cómo lo ves? Sí, poco más, ¿sabes? Creo que tengo un par más de likes. Sí, bueno, esta es la del al día siguiente que se confirma, se confirma, pues eso, el split off y el prorrateo que es al 5%, como pone ahí. Y bueno, hostia, también, hostia, es que me puse a mirar, pues claro, al final me puse a mirar esto ahora ha hablado más gente, pero al final estamos hablando de 3M. Esto es una empresa gigante, gigante. Y estuve ahí trapicheando por Twitter, mirando, claro, mucha gente había hablando del tema, pero nadie, o sea, nadie vio la jugada. Nadie vio la jugada, tío. La gente, o sea, por ejemplo, he puesto aquí un tweet que hizo un hilo explicando tal, que está muy bien, viendo que lo veáis, en plan lo explica bien, que la otra empresa está muy cara, tal, no sé qué, que de crecimiento, que no es de dividendos, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento nombran ni que hay odlot, ni que te dan las acciones con descuento, nada. Simplemente, de hecho, casi todos los que he visto yo de perfiles dividenderos no han acudido. Es que no entienden de estas cosas la mayoría de inversores no saben qué es una tender offer, Raúl. Ni un odlot, ni nada de eso. No lo saben. No. Sería curioso, sería interesante preguntar a nuestra comunidad. El problema es que nuestra comunidad la tenemos ya muy, muy bien criada. Sí. Pero sería interesante preguntar a todos los que, bueno, estamos en una comunidad de inversión, si sabían lo que era una tender offer antes de entrar en momento. Creo que la mayoría no. Pero bueno, a ver, entre los inversores por dividendo, ya te digo que son especialmente reacios a nada que no sea el dividendo. Entonces no investigan el mercado ni están para estas cosas, ¿sabes? Es un tipo de inversión muy pasiva. Sí, es otro rollo. Ya te digo que todos los que he visto han dicho que no en esta corporativa. Pero bueno, a lo mejor tienen más de 99 acciones, etc. Bueno, Claro, aunque tengan más de 99, es rentable mandarlas, las que te dejen. Claro, las mandas, cobras 1.500 pavos y compras más acciones de 3M después. Si quieres, vamos. Te compras las 99 acciones de 3M y has ganado 1.500 euros. Bueno, en verdad, ¿no? Sí, pero bueno, realmente que es que no hay mucho más que decir. Hasta aquí la intrépida historia de lo que pasó el miércoles. En parte casi 90 y pico % gracias a GL. Y pues ahí hemos generado $1.500 por persona y más de 100.000 entre todos. Yo creo que más de 200.000, pero más de 100.000 seguro. Yo creo que 200.000 o así, yo calculo. Es que había mucha gente que lo ha hecho con cuentas de sus familiares, amigos, etcétera, creas que no, pues. Me pregunta Sergio Ratón si lo sabía yo antes de estar en Momentum. Antes de estar en Momentum no sabía ni lo que era un dividendo, como para saber lo que era una tender offer. Pero claro, es que es lo que te digo, es que son herramientas que están a disposición del inversor, que además el outlot es súper útil para el minoritario. O sea, lo vamos a aprovechar nosotros. ¿Para qué quiere un fondo de inversión meterse a un outlot para sacarse $1.000 o 1.500 como esta jugada? Es lo que se gasta. Claro, con eso que se paga. Un par de cafés. Esto es para jugadas para minoritarios, para retail. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿cómo se decide cuál es el margen que va a tener esa outlot? ¿No? Porque en este caso era 7,5, dijiste. No, entre el 7 y el 8% es la media habitual. En plan, esto es más complejo. Lo que hacen es calculan. Lo explicó AGL, en verdad. Léete lo que puso AGL, que lo explicó todo perfecto. Es que la exposición que hizo fue en plan, es que no puedo añadir nada, solo hay que seguir un paso. Y bueno, nos dice Manuel Gutiérrez que si había riesgo. El riesgo, si hacías exactamente los pasos que comentamos, eran que no saliera adelante. 3M cancelase el split off o que cancelase el outlot.
pero no es un riesgo de perder dinero, es un riesgo de probablemente no ganarlo o ganar muy poco. Era un riesgo de perder tiempo, más que de perder A ver, capital. era un riesgo del 0,01% de que algo así pase, ¿eh? O sea, estamos hablando de que es una acción corporativa que se negocia entre dos empresas, que pasa por un regulador y que llega a un punto en el que se dice tal día, tal hora se cierra tal acción. Y puede ser que antes de tal día, tal hora, pues 3M se hubiese echado para atrás, pero ostras, Es que, además, si tal pasara, pues igual pierdes un 2 o un 3%, ¿no? Tampoco, no sé, lo que se ha movido la acción o ni siquiera eso. Cipresa, además, lo que pasó es que justo el día, o sea, cuando faltaban 2 días para que se acabase el tiempo para mandar las acciones al split-off, salió la noticia esta de los problemas de 3M con la pata esta que tienen de los tapones. Que tienen un montón de... Pues bueno, pues eso. Empresas grandes con problemas judiciales. A ver, un poco de contexto al respecto. 3M es una empresa que fabrica de todo, ¿vale? Básicamente fabrican todo tipo de objetos. Es como una mini China. Y uno de los objetos que vendían eran tapones para los oídos. Resulta que para dormir y en general para trabajadores y cosas por el estilo. Bueno, resulta que esos tapones han generado unos problemas de salud apocalípticos. Y ha habido unas denuncias porque parece ser que había estudios y la empresa más o menos sabía que, bueno, puede ser que no fueran los mejores tapones del mundo, ya tú sabes. Las deudas por juicios que les está causando ese producto son monumentales. Sí, les ha ido la pata a bancarrota, de hecho. Sí. Pero bueno, otra pregunta aquí por aquí, sí. Bueno, que si hay riesgo... Dale. Ah, sí, Roberto de la Fuente dice riesgo de short squeeze, teniendo en cuenta que estábamos comprando shorts para cubrir esa posición como locos. Sí, estábamos vendiendo acciones todavía. A ver, yo creo que el riesgo de short squeeze es entre bajísimo y 0. ¿Por qué? Porque las acciones que nos han dado a nosotros, bueno, las que nos van a dar, las que se transfieren de 3M a NeoG, son acciones nuevas, creadas desde cero. Entonces, no es que tengas que acudir al mercado a comprarlas, sino que te las dan. Por lo tanto, nuestra posición riesgo de short squeeze muy bajo. Que haya algún oportunista que haya empezado a abrir cortos porque pues bueno, yo qué sé, de manera especulativa, pues puede ser, pero ya te digo, es que son acciones nuevas creadas, así que bajo, además que realmente el coste que tenemos de corto, que esto no lo he dicho porque es muy bajo, es un 4% anual que realmente diario te sale a nada, o sea, te sale a nada. O sea, bueno, de hecho, sé que tenemos que mantener el corto a lo mejor 5 días hábiles. Una de las cosas que eran necesarias para esta operación, aparte de ser miembro de Momentum Club, obviamente, para enterarse de ello, es que tenías que tener cierto margen activo, porque en general la operación, comprar las 99 acciones de 3M eran $12.000, algo por el estilo. Sí, entre 12.000 y 13.000. Tenías que tener ese margen o ese dinero. Ya ese dinero, correcto. Lo que tuvieras. Me refiero que algo de colateral había que poner. No es que estuviera muy en riesgo ese colateral, como hemos dicho. Hay un comentario por aquí. Daniel M. dice, si 3M se hubiera echado atrás, te quedabas con las acciones de 3M. Claro, sí, pero el día 1, o sea, el día 1, el anuncio este que os he puesto, a ver, ¿qué es este? El día 1, que fue el día siguiente a que nosotros lo hiciésemos, salió ya los resultados preliminares. Ya el día siguiente ya sabías que se iba a hacer. Sí. Bueno, pero me refiero que es que si aunque al día siguiente se hubiesen echado claro, atrás, pues tendría las acciones de 3M y hubieses ganado o perdido la diferencia del precio de 3M de ayer, o sea, del día 31 al día 1. Ese es el riesgo que te hubiese llevado. A lo que voy es que tenías que poner esos $12.000 de colateral y el riesgo no era perder $12.000, obviamente. Era... No, joder. Incluso podías ganar. Incluso podías ganar, sí. Por poder. O sea, igual sube 3M ese día. Para dejar claro exactamente cuáles son los requerimientos de la operación y cuál era el riesgo involucrado. Sí, bueno, vamos. Ya está, yo ya pues corto mi parte. Bueno, creo que después de esto,
queda claro que el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo o a ti misma a la vuelta de vacaciones es una suscripción al Momentum Club. Habíamos cerrado las entradas de Momentum Club, pero hemos recibido un montón de privados pidiéndonos por favor que abriéramos un par más. Vamos a abrir un poco, ¿vale? La mano. Vamos a abrir un poco la mano. Porque, ¿cuántos privados has recibido, Raúl? Sé que... Bueno, y tú, Capi, también sé que has recibido un montón. Sí, bastantes. Y abriremos la mano, pero vamos a dejar desde hoy domingo 4 o 5 días más máximo. Y quien quiera entrar, que entre, y el que no entre. Pero que a partir de aquí ya cerramos definitivo hasta diciembre de cara a 2023. Eso es. Dice Alberto Salas, lo malo es que son plazas limitadas. Bueno, precisamente estamos diciendo que vamos a abrir un poco la mano durante esta semana. Voy a poner un link en la descripción con el link para poder comprar la suscripción al club, todos los que quieran. Dicho esto, podemos hablar un poco de Avilés. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo ves, Capi? Venga, vamos. Se viene lo más grande. Se viene realmente lo más grande. O sea, no sé si vas a poner... Voy a sacar el flyer, sí. Vale.